todos y a todas. Seguimos con el cuadernillo con la unidad 3, que se llama Civilización y Barbarie. Y quizás me noten a veces apurado en esta unidad porque es una unidad con bastante información y bastante interesante. Y bueno, la idea es que tampoco estos textos, estos videos no superen muchísimos minutos, ¿no? También porque YouTube le cuesta subir videos cuando ya son más de 20 minutos y todo eso. Así que bueno, si no entra todo, de última voy a hacer una parte 2 de este video. Así que bueno, por ahora empezamos con esta unidad y vemos cómo puedo incluir todo lo que hay dentro de ella, que es bastante largo, ¿sí? Eh, Así que bueno, venimos de un periodo revolucionario en el que Argentina logró dejar de ser el virreinato del Río de la Plata y convertirse en un país independiente, ya el 9 de julio de 1816, la declaración de la independencia argentina. Pero bueno, como les dije en el video previo, no fue fácil, no se logró una estabilidad pronta ni sencilla, y muchas dudas de que se haya logrado en algún momento algún tipo de estabilidad. Porque bueno, había dos visiones bastante marcadas del país, ¿no? El tema de lo que después, años más tarde, se empezó a llamar como unitarios y federales, ¿no? Así que bueno, y siempre volviendo a cómo se ve la literatura en este cuadernillo, la literatura en esa época se veía también como una herramienta política bastante importante. Porque, bueno, recuerden que la tecnología, no había tecnología como en esta época, no había había medios de comunicación, ¿no? Empezaban los primeros diarios, pero bueno, justamente la palabra escrita era muchas veces la única manera de llegar a lugares donde no se llegaba con un discurso o con una gira o con un acto político. Así que bueno, la literatura en esa época era muy importante como herramienta política. Y ahora vamos a ver de qué manera se empezó a utilizar. Pero bueno, al principio entonces veamos que eh, después de la independencia argentina empezaron a surgir dos grupos que después se llamarán unitarios y federales, pero básicamente eh, son grupos que querían el progreso del país de dos formas diferentes. ¿Sí? Eh, los que después se terminarían llamando como unitarios proponían que Buenos Aires debía ser la sede del gobierno, pero de un gobierno centralista que mantuviera el control sobre el resto de las provincias. ¿Sí? En cambio, la otra visión de país, luego se llamó los federales, justamente buscaba una organización más federal, en donde las provincias no resignen su soberanía frente a las decisiones de la ciudad-puerto llamada Buenos Aires, ¿no? Tradicionalmente se empezó como a asignar que la visión unitaria eran las clases altas, y Bernardino Rivadavia era una de sus figuras más importantes, el primer presidente de este país, y los grupos que se asignaban a los federales eran los sectores más vulnerables y que no eran justamente de clases altas, y eran más en cuanto también eran como más, había más mestizaje, había más hijos de españoles con pueblos originarios, así que bueno, o hijos de criollos, también criollos con pueblos originarios, una mezcla eh, bastante amplia, digamos, pero eran los sectores más vulnerables, donde Dorrego y Artigas eran también en ese momento las figuras más importantes, ¿no? Eh, Igualmente, después eh, la visión federal fue ganando un poquito más de espacio, sobre todo con esta persona que probablemente haya debido nombrar, que fue Rosas, que mucha gente se lo confunde y piensa que fue presidente de este país, pero no, fue el gobernador de Buenos Aires en dos momentos diferentes, como ven acá, en estos dos periodos. Y bueno, pero como hablamos también anteriormente, ¿no? Quien gobernaba Buenos Aires también gobernaba una parte importante del país, ¿no? Así que, el, ¿qué pasó en todos estos periodos en donde
quizás los federales tomaron un poquito más de poder. ¿Qué pasó? Muchas personas, muchos políticos, muchos pensadores, muchas personalidades de la época, que eran unitarios, tuvieron que exiliarse frente al poder que ejercía Rosas y los federales. Tuvieron que irse del país. Uno de ellos, probablemente lo conozcan también, es el sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento. ¿Sí? Vieron que se dice el chiste de aquel chico o chica que nunca falta a la escuela es el Sarmiento, ¿no? Bueno, está el mito de que Sarmiento nunca faltó a la escuela cuando era estudiante, lo que probablemente sea cierto. No tiene que ser no tiene por qué ser su cualidad más importante, ¿no? Lo que sí Sarmiento lo que abogó fue, entendió la importancia de la educación, ¿no? De la educación y de la política. Pero bueno, en el momento en donde Rosas ejercía bastante poder, Sarmiento tuvo que exiliarse, se fue a Chile y en un diario chileno empezó a hacer las entregas de unos textos que después formaron una de sus novelas más importantes que se llama El Facundo, ¿sí? Que es el personaje principal de su novela. O también se le llama Civilización y Barbarie, ¿sí? Esta I no es un error, sino que era también la manera en que se escribía en esa época, ¿no? Ahora se usa la Y o la Y, también como se le dice. Así que bueno, ¿qué era, qué historia contaba la Civilización y Barbarie? ¿Qué historia contaba? La historia de Facundo Quiroga, un caudillo que fue asesinado en 1835 en un confuso episodio, y le da como una visión épica, casi como si fuese los poemas de la Ilíada y la Odisea, vieron de la guerra de Troya y de la vuelta de Odiseo, que tardó 20 años en volver a su pueblo. Así que, pero ¿qué importancia tenía el Facundo en realidad? ¿Qué importancia tenía, qué ideas transmitía Sarmiento a partir de este personaje Facundo y a partir de toda esta novela llamada Civilización y Barbarie? Justamente la idea de civilización en contra de la barbarie. Sarmiento abogaba sobre, él proponía que Argentina debía progresar en cuanto a la civilización más que nada de una visión europea, ¿sí? En contra de una supuesta barbarie de los indios o del campo, ¿sí? Así que ven acá este fragmento que voy a leer, una parte de esta novela, del Facundo, de Sarmiento. Miren cómo diferencia la civilización en contra de la barbarie. Dice, el hombre de la ciudad viste el traje europeo. Vive de la vida civilizada tal como la conocemos en todas partes. Allí están las leyes, las ideas de progreso, los medios de instrucción, alguna organización municipal, el gobierno regular, etc. Saliendo del recinto de la ciudad, todo cambia de aspecto. El hombre de campo lleva otro traje, que llamaré americano, por ser común a todos los pueblos. Sus hábitos de vida son diversos, sus necesidades peculiares y limitadas. Parecen dos sociedades distintas, dos pueblos extraños uno de otro. Aún hay más. El hombre de la campaña, lejos de aspirar a asemejarse al de la ciudad, rechaza con desdén su lujo y sus modales corteses. Y el vestido del ciudadano, el frac, la silla, la capa, ningún signo europeo puede presentarse impunemente en la campaña. En la campaña se refiere al interior del país, ¿sí? Al campo justamente. Todo lo que hay de civilizado en la ciudad está bloqueado allí, proscrito afuera, y el que osara mostrarse con levita, por ejemplo, y montado en silla inglesa, atraería sobre sí las burlas y las agresiones brutales de los campesinos. Así que bueno, la visión justamente de Sarmiento es una oposición, como vimos desde la primera unidad de este cuadernillo, desde los españoles y los indios, los federales y los unitarios. Bueno, en este caso, los unitarios son los civilizados y los federales son los bárbaros, ¿sí? Y ahora vamos a entrar más en esos conceptos que tienen una profundidad mayor que solamente decirle bárbaro a alguien, ¿no? ¿Qué pasaba también en esa época? Eh, bueno, como dijimos previamente, los conflictos, siempre cuando hay conflictos, no eran solamente conflictos hablados y civilizados, entre comillas, sino que muchas veces los conflictos llevaban a conflictos armados,
y violentos, obviamente, ¿no? Así que bueno, en ese momento los federales obligaban a usar lo que se llama la divisa punzó, que era un distintivo de tela, una franja de tela que se veía, que tenía que verse claramente a la distancia, que la persona que la llevaba se identificaba a sí mismo como federal, como de ese grupo, ¿no? Entonces las personas que no llevaban esa divisa punzó podían ser acusados abiertamente de traidores o de unitarios. Y el grupo que se encargaba en Buenos Aires de cumplir esa obligación de llevar la divisa punzó era un grupo llamado La Mazorca, que era un grupo parapolicial eh, que tenía atribuciones un poco difusas, ¿no? Como todo grupo parapolicial, seguramente había excesos y cosas que no debían haber hecho, ¿no? Pero bueno, miren al nivel que llegaba los enfrentamientos de la época, ¿no? De tener que llevar un distintivo para identificarse como federal, para identificarse de un grupo en contra del otro grupo, ¿sí? Eh, y acá vemos, con respecto a esto de los federales y los unitarios, vemos el que es llamado el primer cuento argentino. Se le llama al matadero, el matadero, se le llama el primer cuento argentino, escrito por Esteban Echeverría, que también tuvo que exiliarse debido a que era opositor al gobierno de Rosas, pero se exilió en Uruguay, no en Chile. Este cuento lo escribió en 1840, pero recién fue publicado en 1871, incluso después de la muerte de este autor. ¿Qué historia cuenta El Matadero? Una historia bastante fascinante, eh, a decir verdad. Que es, vieron que justamente en la ciudad de Buenos Aires hay un barrio que se llama Mataderos, ¿sí? Bueno, en esa época, en 1800, a mediados de 1800, del siglo XIX, si mal no me equivoco, la ciudad obviamente no era la ciudad como la conocemos hoy, sino que había mucha menos población, muchas menos edificaciones y mucha menos infraestructura. Entonces digamos que la periferia de la ciudad era lo que hoy ya es ciudad, ¿no? Obviamente. Eran los barrios los que están cerca ahora de la General Paz o del Riachuelo. Así que bueno, los mataderos están, muchos de ellos estaban ubicados en lo que ahora es el barrio justamente de Mataderos, ¿no? ¿Qué historia se cuenta en el Matadero, justamente? Se cuenta una lluvia, se cuenta que en esos días llovió copiosamente y Buenos Aires se inundó, la ciudad se inundó, y el matadero tuvo que estar cerrado durante 15 días. ¿Qué parece? ¿Qué pasa con eso? Uno podría ver como, bueno, ¿cuál sería el problema de eso? Bueno, en la época la alimentación estaba altamente basada justamente en la carne, así que no hayan podido llevar vacas y no las hayan podido faenar, eh, hizo que en ese momento, aparte de las complicaciones de la lluvia, haya problemas de hambruna, ¿sí? Mucha gente estaba pasando hambre. Recuerden que todo esto es una historia de ficción, ¿sí? No significa que realmente esto haya ocurrido. Así que bueno, la historia cuenta, en este cuento, que cuando amainó un poco la lluvia, empezaron a llegar los primeros novillos, ¿sí? Lo que provocó que en los encargados de faenarlos y en la gente que estaba esperando ese alimento, había un poco de desesperación, ¿no? Por todos los días en los que no podían no estaban comiendo. Así que bueno, se, hay escenas bastante gráficas en los que se faenan los animales, mucha sangre, muchas tripas, obviamente. Y lo que cuenta el cuento, justamente, teniendo a su autor como opositor de los federales, lo que cuenta es que, bueno, todos los que estaban en el matadero en ese momento, repartiendo, faenando los animales, matando a los animales, ¿no? Y repartiendo todos sus trozos para después cocinarlos, eran federales, ¿sí? Entonces, lo que hizo este cuento fue asignar hechos violentos y asignar violencia y
malos tratos y malas maneras al grupo de los federales, ¿no? Así que bueno, habían llegado solamente 50 novillos, que los faenaron a todos, pero quedó uno solo, ¿sí? Quedó un toro que se escapó, un toro bastante bravo, que se escapó y empezó a, ven que dice, emperrado y arisco como un unitario, ¿sí? Empezó a escaparse y todos los trabajadores del matadero y toda la gente que estaba esperando poder comer algo, lo perseguían por todos lados hasta que lograron matarlo y repartir sus partes, ¿no? ¿Qué pasó? Hasta ese momento, si bien si uno lee el cuento en ese momento, como les dije, hay escenas bastante gráficas de sangre, de descuartizamiento, imagínense lo que es un matadero, ¿no? Es matar animales y repartir las partes de su cuerpo para poder ser usadas como comida, ¿sí? No son imágenes sencillas de ver seguramente y no son imágenes agradables. Lo que ocurre al final de ese cuento es que aparece un unitario, aparece una persona, ¿sí? Bastante diferente a como eran todos los federales que estaban faenando animales, que estaban todos obviamente manchados de sangre y con, y con ropas todas gastadas y deshechas. Aparece un señor de 25 años, un joven de 25 años, de gallarda y bien apuesta persona, que evidentemente al no tener la divisa punzó, no se identificaba como unitario. Entonces, Matasiete, que era el nombre, digamos, del personaje que era como el encargado mayor del matadero, empezaron también como empezaron a perseguirlo, a este joven unitario. Y lo llevaron a la fuerza, lo secuestraron, para amedrentarlo y para probablemente torturarlo, ¿sí? Ven como dice acá, hay esta parte del cuento dice, ¿tiemblas? El unitario responde, de rabia, porque no puedo sofocarte entre mis brazos. ¿Tendría fuerza y valor para eso? Tengo de sobra voluntad y coraje para ti, infame. Bueno, ven que dice, y después dice, ya lo domaremos. Este es incorregible, dice. Dice, ya estás afeitado a la federala, solo te falta el bigote. Ven que, y le preguntan, ¿no? ¿Por qué no traes la divisa? Y el unitario responde, porque no quiero. Miren la rebeldía del unitario, ¿no? Que sabe que es obligatorio identificarse como federal, pero él dice directamente, le dice frente a sus secuestradores, no quiero. Recuerden que la imagen, en la situación están todos estos federales del matadero habiendo secuestrado a una persona y llevándola a un lugar secreto, digamos, y la tienen atada, la tienen privada de su libertad, ¿no? Aún así, están teniendo una conversación con este unitario. Le preguntan, ¿por qué no traes divisa? ¿Por qué no quiero? ¿No sabes que lo manda el restaurador? O sea, Rosas. Y dice, la librea, o sea, esa divisa, es para vosotros, es para ustedes, esclavos, no para los hombres libres. ¿Sí? ¿No temes que se te despedace? Y el unitario dice, lo prefiero que, a que maniatado me arranquen como el cuervo, como el cuervo. Ven que hay toda como una diferencia, ¿no? Entre estas personas que obligan a otra persona a usar una divisa que, en este caso, el unitario no quiere. Cuando los federales, estos que tienen secuestrado a este joven, a este unitario, empiezan ya como a evidenciar con un cuchillo que quieren lastimarlo físicamente, digamos que este unitario en todo su forcejeo y en toda la desesperación por no ser lastimado por estos federales, digamos como que explota por dentro de rabia y se muere. ¿Sí? Ven que acá dice, entonces un torrente de sangre brotó borbolloneando de la boca y las narices del joven, y extendiéndose empezó a caer a chorros por entre ambos lados de la mesa. Los sayones quedaron inmóviles y los espectadores estupefactos. Reventó de rabia el salvaje unitario, dijo uno. Tenía un río de sangre en las venas, dijo otro. Pobre diablos, queríamos únicamente divertirnos con él y se tomó la cosa demasiado en serio. Es preciso darle parte. Desátenlo y vamos.
Bueno, acá los federales supuestamente ellos querían solamente hacerle unos tajitos, querían divertirse con él, querían solamente, no querían matarlo, pero parece que por toda esta infamia que le fue aplicada a este unitario, por toda esta privación de su libertad, de atarlo y de secuestrarlo justamente, parece que este unitario, el cuento cuenta, digamos que es como que estalló de rabia por dentro y falleció. ¿Sí? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con este final? Acá también hay una última reflexión de Esteban Echeverría, ya dejando bastante bien claro que, que estaba en contra de Rosas y de los federales. Ven que dice acá, llamaban ellos salvaje unitario, conforme a la jerga inventada por el restaurador. Pero él dice, a todo hombre decente y de corazón bien puesto, a todo patriota ilustrado, amigo de las luces y la libertad. Y por el suceso anterior puede verse a las claras que el foco de la federación estaba en el matadero. Obviamente, obviamente, el cuento del matadero tiene una visión mala de los federales, los ve como violentos, que secuestran a un unitario, y la visión de los unitarios, justamente representada en este joven que al final muere, es la visión de una persona libre, rebelde, que no acepta el poder del restaurador y de estos trabajadores del matadero. Eh, ¿Qué pasa con esta violencia que está presente permanentemente en este cuento? Eh, Tanto en el Facundo de Sarmiento como en el Matadero de Echeverría, se asocia justamente a la barbarie, a la violencia, al no diálogo, al no progreso, se asocia a los federales. ¿Sí? Se los asocia como lo animal, como algo no humano. Lo que quiere hacer este cuadernillo es tratar de tener un revisionismo histórico y de pensar nuevamente si realmente era tan así esto. Si todos los federales eran brutos y salvajes y todos los unitarios eran civilizados y cultos, como este joven que era rebelde y prefirió morir en su ley sin llevar la divisa punzó que lo obligaba. Entonces, ¿cómo era la visión en esta época? En realidad lo que ocurrió fue que en la batalla de Caseros, Rosas perdió el poder. ¿Y quién lo tomó el poder? Lo tomaron los unitarios, lo tomaron las clases altas que manejaban la ciudad-puerto de Buenos Aires. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Pudieron... ¿A qué se refiere este cuadernillo? ¿Que no había violencia en los federales? No, obviamente, seguramente, justamente con esa organización, la Mazorca, con un montón de conflictos, sí, pero los dos grupos eran violentos. Porque de hecho lo que ocurre cuando Rosas pierde el poder y suben las clases altas porteñas a tomar el poder, ¿qué ocurre? Tenían que pensar qué iban a hacer con estos otros grupos que eran descritos como bárbaros, salvajes y animales. Con los gauchos del interior, con el campo, con los indios de la frontera, tenían que hacer algo con todo eso. Y justamente lo que hicieron los unitarios no fue pensar una solución civilizada, europea y no violenta. Fue justamente la mayor violencia, una de las mayores violencias que han visto este país, que fue la campaña del desierto. ¿Sí? Que fue básicamente extender las fronteras de nuestro país, eliminar a todos los pueblos originarios para tomar las tierras y tomar los recursos naturales. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba con la literatura de la época? ¿Qué proponía el Facundo de Sarmiento y qué proponía el Matadero de Echeverría? Proponía una visión en la que el otro era violento y bárbaro, entonces hay que luchar contra ese otro y en definitiva eliminarlo. Y quizás ustedes piensen, no, es un poco exagerado eso. No, pero acá tenemos un fragmento del Facundo de Sarmiento que dice, el gaucho será un malhechor o un caudillo, según el rumbo que las cosas tomen en el momento en que ha llegado a hacerse notable. Costumbres de este género requieren medios vigorosos de represión. Y para reprimir desalmados
se necesitan jueces más desalmados aún. Así que acá tenemos una visión en la que el otro no se consensa, no se hace consenso con el otro, no se hace acuerdos con el otro, no se negocia con el otro, sino que el otro, el distinto, el que está en contra, se elimina. Acá lo dice claramente. Los métodos de represión requieren jueces más desalmados todavía. Digamos que si quiere combatir el mal con más mal, con el peor mal que haya, por así decirlo. Entonces, bueno, ¿qué pasó entonces después de la batalla de Caseros, prácticamente en la mitad del siglo? Los unitarios lograron tener la supremacía y vencer ante los federales y empezaron a solidificar ese poder que venía solamente de Buenos Aires y que dominaba desde Buenos Aires. Y una de las formas de ejercer ese poder y de convencer a los demás era justamente a través de la literatura. Era a través de estas imágenes en los cuentos, en Facundo y en El Matadero, estas imágenes en las que se veía al federal como un enemigo y como alguien que tiene que eliminarse, justamente. Así que bueno, en este momento voy a cortar esta unidad porque ya les dije previamente que es bastante pesada, no como algo malo, sino tiene mucha información. Y en este momento termino la parte 1 de la unidad, de esta unidad 3. Y en el próximo cuento continúo con la parte 2 porque también hay un corte acá, porque vamos a ver, recién vimos estas visiones de la literatura eh, que proponía más que nada los unitarios y las clases altas porteñas. Y en el video siguiente vamos a ver una visión más federal a través de la literatura, que probablemente lo conozcan, que es a través de la obra capital de nuestra literatura, que es el Martín Fierro. Así que bueno, nos vemos en el video siguiente para seguir viendo esta unidad 3, pero ahora a través del Martín Fierro.